Muy buenas tardes tengan todos ustedes. En este momento damos inicio a la mesa de trabajo titulada Retos y perspectivas de la justicia restaurativa en materia penal, misma que está integrada por el licenciado en Derecho Palemón Jaime Salazar Hernández, magistrado integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México. El maestro en Derecho Alfonso Castrejón Alcocer, mediador conciliador del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. La licenciada en Derecho, Guadalupe Ruiz Velázquez, directora de la Defensoría Pública. La maestra en Ciencias Penales, Diana Yasmín Cuevas Cuevas, subdirectora de la Zona Poniente del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Para tal efecto, cedo el uso de la palabra al moderador de la mesa, doctor en Derecho, Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, magistrado del Poder Judicial del Estado de México. Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a la magistrada Cristi Miranda la generosa invitación para moderar esta mesa. Es para mí un privilegio, porque yo soy un convencido de los temas de la justicia restaurativa. Aunque nos toca aquí hablar de la justicia restaurativa penal, pues creo yo que también la materia familiar, la materia mercantil, la materia civil, gozan de los mismos principios de la justicia restaurativa, y a mí lo que me satisface muchísimo es que nuestro tribunal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, es pionero, promotor, innovador en estos temas, y realmente vale la pena apoyar estos esfuerzos. Cuando yo he tenido oportunidad de presenciar esquemas de mediación, incluso en otros países, en Estados Unidos es frecuente la participación de los conciliadores, de los mediadores en asuntos de gran importancia. Y uno de los mediadores me dijo unas reglas básicas que nunca se me han olvidado y que son importantísimas. La regla del quid pro quo, doy para que des. Es decir, debe haber un principio de igualdad entre quienes se sienten en una mediación. Si no estamos en un plano de igualdad, la mediación normalmente fracasa. Tiene que haber un plano de igualdad, de respeto mutuo, de principio de entidad mínima aceptable por ambas partes, y si no tenemos eso, tenemos que apoyar para que las personas lleguen a ese nivel, para que pueda haber un punto de igualdad. Y después algunas técnicas que me enseñó, me dijo, si tú le preguntas a alguien cuál es tu punto débil en una negociación, no te lo va a decir, entonces pregúntale en positivo, ¿cuál es tu punto fuerte? Si ese es su punto fuerte, entonces eso corresponde al punto débil del contrario, y hacemos lo mismo con el contrario. ¿Cuál es tu punto fuerte? Mi punto fuerte es este, entonces ese es el punto débil de la contraparte. Y de esta manera los mediadores, con técnicas adecuadas, pueden ir pergeñando un esquema de asociación, asociativo, vinculativo, que permita en una posición de igualdad, en el momento en que alguien se sienta desigual, simplemente rompe el diálogo y se acabó. En una posición de igualdad llegar a un punto de conciliación. Y esto aplica para la materia familiar, civil, mercantil y la que nos toca en este momento, que es la penal. Presento en primer lugar a mi compañero magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene la especialidad en Derecho Penal por la misma institución, tiene especialidad en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, Universidad Electoral de Argentina y la Escuela Judicial, cursó la maestría en Juicios Orales por el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Penal, es certificado por la Chicago Kent College of Law en interrogatorio de testigos, ha cursado diversos diplomados en distintas áreas jurídicas, administrativas y de desarrollo humano, cursó el máster de Derecho Penal y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Barcelona, el Poder Judicial del Distrito Federal y la Universidad Metropolitana. En el área laboral se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado de México, ocupando la mayor parte de los puestos desde taquimecanógrafo, notificador, secretario de acuerdos, secretario proyectista, juez de cuantía menor, juez de primera instancia, magistrado penal, todos por oposición, y actualmente es consejero de la Judicatura. En el área docente ha impartido cátedra en diversas instituciones, como la Facultad de Derecho de la UAM, la Universidad del Valle de Toluca, la Universidad de Terranova, el Instituto de Capacitación
del Poder Judicial de nuestra entidad. Asimismo, ha sido ponente en diversos foros e instancias académicas que lo dotan de una gran experiencia y cualidades personales. Señor magistrado, tiene usted la palabra. Muchas gracias, mi querido amigo, señores panelistas, estimados abogados, abogadas que esta tarde nos acompañan. Es un placer para su servidor el poder compartir algunas experiencias de este tema tan interesante. La justicia restaurativa, podríamos decir que en el área penal, bueno, en el área del derecho, en específico en el área penal, es el tema no solamente de moda, sino un tema que tiene mucho futuro. Quiero comentar que hace muchos años, los que fuimos creciendo, los que nos formamos en un estilo muy cerrado en el ámbito penal, y digo cerrado porque para nosotros solamente era el aplicar una sanción al culpable. Por ahí la reparación del daño era un artículo muy sencillo donde se decía que aquel que fuera condenado estaba obligado al pago de la reparación del daño. Después ya se fue ampliando, se empezó a hablar del daño moral, se empezó a señalar cuáles eran las distintas formas de reparación de daño, etcétera. Esto fue creciendo. Obviamente hubo muchas críticas porque los penalistas, que como yo decía hace un momento, nacimos con un espíritu un poco más dirigido a imponer una sanción y con eso ya se cumplía con el fin del derecho penal, les costaba un poco de trabajo entender que el derecho penal también puede proteger a la víctima y puede generar una reparación en la persona ofendida. Entonces, cuando aquí en el Poder Judicial del Estado de México, hace que será 10, 15 años, no, yo creo que más de 15 años, cuando se empezó a hablar de los centros de mediación y conciliación, la mayoría de los jueces penales, pues pensábamos que eso era únicamente para otras áreas, quizá la materia familiar. En el área penal generalmente decíamos, bueno, pues a lo mejor en delitos que se persiguen de querella, pero era más fácil que el juez invitara, entre comillas, a las partes a llegar a un acuerdo, pero era más utilitarista porque le decíamos, oye, mira, evítate de problemas, mejor págale a esta persona y nos quitamos ya de problemas, mira, tú ya no llevas un juicio largo, no gastas tu tiempo, no gastas dinero, y pues a mí me dejas tiempo para atender otro tipo de asuntos. Y a la parte ofendida le decíamos, pues mire, ya acepte el pago, hombre, ¿para qué se va esta sentencia, etcétera? Era más utilitario el perdón. Obviamente, a veces, porque la gente ya no podía seguir yendo a las audiencias, pues aceptaba y aceptaban ese perdón. Entonces, para nosotros era más sencillo hacerlo en el juzgado que a lo mejor mandarlos al centro de mediación. Sucede que en el caso de su servidor, estando yo como juez en Chalco, tuve un asunto donde se dictó una sentencia condenatoria en contra de 2 doctores. Habían cometido o habían sido acusados, sentenciados por negligencia médica, bueno, por lesiones culposas ocasionadas por culpa en agravio de una señora que le habían hecho una cirugía estética y le causaron lesiones. Esa afectación por la negligencia médica, pues les costaba a ellos un pago de la reparación del daño de más de 500,000 pesos. Se fueron a todas las instancias y de repente, pues a mí me quedaba ya nada más ordenar, tenían 15 días para cubrir los beneficios de una entonces conmutación o cumplir la pena de 4 años de prisión. Fueron los doctores y me decían, oiga, es que no tenemos esa cantidad, ¿no se la podemos ir dando en mensualidades? No, pues obvio que no se puede. Bueno, pues le traemos aquí un coche, le garantizamos y ahí le vamos pagando, no, pues tampoco. Entonces,
realmente a mí me preocupaba porque yo veía que estos doctores son ciudadanos que si bien tuvieron un error, una equivocación, pero no era como para que fueran sancionados o estuvieran contaminados 4 años en un centro preventivo. A mí eso me llenaba la cabeza, pero decía, pero si no tienen para pagar. Iba yo saliendo del juzgado y volteo y estaba el centro de mediación, vacío en ese entonces, por cierto, y se me ocurrió pasar con la encargada, con la mediadora, y le dije, oiga, ¿usted cree que pudiéramos hacer algo? Bueno, casi brinca de su silla y me dice, sí, cómo no, magistrado, señor juez, hágame favor de mandarme por oficio, ya me explicó lo que tenía que hacer. Le mandamos copias del asunto, dice, no se preocupe, cuando yo tenga el acuerdo, ya le aviso. Esto fue un lunes. El viernes me llega ella con la copia del acuerdo firmado por las partes, donde habían llegado a un acuerdo en materia de reparación. Ahí lo que hicieron pues, fue garantizar, obviamente, el pago en cómodas mensualidades, bajo otras circunstancias. Que a mí, pues acá lo que apareció es que llega la ofendida y me dice, otorgo el perdón, me desisto de cualquier acción y por lo tanto me doy por pagada. Eso a mí me causó una gran admiración y fue donde empecé a abrazar la mediación. De inmediato le dije a mis secretarios, todo lo que tengas de querella, mándaselo a la mediadora. Entonces de inmediato pues nos empezaron a apoyar. Esto fue muy interesante, pero mis compañeros jueces, igual que al principio su servidor, éramos a veces un poquito reticentes, porque pues obviamente en delitos graves ya no se podía hacer más. Entonces, nosotros, con el paso del tiempo empezamos a escuchar de la justicia restaurativa. Esta justicia, que como ustedes ya lo saben, porque seguramente todos los panelistas han hablado de esto, pues tiende no solamente a atender un conflicto y resolverlo, sino a ir más allá, podríamos decir, a llegar a las entrañas del problema, traer a las partes involucradas, concientizar al imputado de que cometió un delito. Esto es importantísimo y les voy a decir por qué. Algo que es muy lamentable y que nos lastima aquí en nuestro país es que cuando una persona, sea quien sea, comete un hecho indebido, no asume su responsabilidad o no asumimos nuestra responsabilidad. Y eso lo vemos desde los chiquitos, El caso típico que aviento la piedra y escondo la mano. Ese es uno de nuestros principales orígenes de toda la problemática. Hace una semana les quiero compartir que le regalé un libro a uno de mis hijos, al mayor, tiene 14 años, se llama Sangre de Campeón. Entonces le dije, a ver, de Cuauhtémoc Sánchez, entonces le dije, a ver, vete leyendo un capítulo y lo platicamos. A la semana me dice, platicamos el primer capítulo, sí, ¿de qué se trata? Dice, es un capítulo donde nos dice que el hombre debe de asumir las consecuencias de sus actos. ¡Guau! A mí me dejó estupefacto, porque eso, que es el primer capítulo de ese maravilloso libro, es la esencia del ciudadano, es la esencia del buen ciudadano, y eso lo retomamos en la justicia restaurativa, porque el ciudadano lo primero que debe de hacer es aceptar que cometió un hecho delictivo. Es como el enfermo, que lo primero que tiene que aceptar es que está enfermo. En el momento en que nosotros empezamos a aceptar que cometimos el hecho, ya vamos de gane. Y si a eso le agregamos el perdón por parte de la víctima, bueno, obviamente que él pida, una vez que reconozca, que pida y reconozca su falla, y a eso le agregamos el perdón de la víctima, pues estamos llevando a la víctima a algo muy hermoso, que es el liberarla de ese problema. Todos hemos escuchado que cuando alguien perdona, el bien se lo hace la persona que perdonó, no al que perdona. Por consecuencia, muchas víctimas no se reintegran a la sociedad
de manera adecuada. Pensamos en la reintegración del imputado, del delincuente. ¿Y qué pasa a la víctima? ¿Cómo regresa una víctima que fue producto o que fue afectada con una violación? ¿Cómo se reintegra a su familia? ¿Cómo se reintegra a su sociedad? ¿Algún día va a perdonar a este individuo? Difícilmente. Cuando nosotros a través de la justicia restaurativa fomentamos ese perdón, estamos ayudando a que la víctima realmente se libere. Esto es maravilloso, esto es grandioso, porque podemos reintegrar a dos partes a la sociedad de una manera verdaderamente humanitaria y real. Y esto a mí me hace sentir bien porque encuentro en esto el sentir y la finalidad que tuve cuando me convertí en abogado, el realmente hacer justicia para llevar verdaderamente una reinserción a aquellas personas que estuvieran afectadas por un hecho, en mi caso como penalista, por un hecho delictivo. Por eso, con este pequeño ejemplo, y dada la amenaza del señor magistrado de que 10 minutos, pues solamente quiero expresarles lo emocionado que estoy de ver que ahora la justicia restaurativa es una realidad y que tenemos que trabajar en ella para que más allá de las trabas legales podamos aterrizarla para que en realidad sea de beneficio no solo en el aspecto jurisdiccional, sino en el aspecto social, porque si nosotros generamos una cultura de la paz, una cultura de la restauración, vamos a lograr vivir en una sociedad tranquila, en una sociedad de paz, valga la redundancia, y lejos de estar invirtiendo muchos recursos en policías para que detengan criminales, en jueces para que los sancionen, invirtamos en mediadores, en asesores que puedan permitirnos prevenir y formar una sociedad realmente que vive en armonía, que aunque se escuche romántico, pero los psicólogos, los que saben psicología entenderán que la mejor corriente es la corriente del amor. Y esto tiene mucho que ver con esta filosofía que nos trae la restauración. Señor magistrado, muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, señor consejero, y muchas felicidades. Contagia su entusiasmo, porque efectivamente la justicia restaurativa no solamente es dar a cada quien lo suyo o quitar a cada quien lo que no le corresponde, sino en el tránsito hacernos mejores personas, restablecer un tejido social dañado. Y en ese proceso que usted narró de Chalco, rescatamos 3 personas, a los médicos que cometieron la mala práctica, a la víctima y a un abogado descarriado. Así es que el éxito fue completo y total. Me voy a permitir presentar a nuestro segundo panelista, al señor Alfonso Castrejón Alcocer, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, es docente certificado por CETEC, tiene un máster en Gestión y Resolución de Conflictos, Mediación por la Universidad de Barcelona, es mediador penal y de justicia para adolescentes en el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal desde el año de 2007 a la fecha. Actualmente es mediador, conciliador del Centro de Justicia Alternativa del Distrito Federal. Muy bienvenido y está usted en uso de la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Los panelistas, buenas noches. Me encanta ver caras conocidas por aquí, ya nos hemos visto anteriormente algunos de ustedes. El tema, retos y perspectivas de la justicia restaurativa en materia penal. Cuando a mí me hablan de este tema, yo empiezo a pensar muchas ideas, trato de escribir algunas cosas ahí en la computadora
y todo lo desechaba, ¿no? Lo tiraba y decía, ¿por qué no hablar de la realidad, de lo que finalmente estamos pasando nosotros en el Distrito Federal, específicamente en cuanto al sistema penal acusatorio adversarial? Los retos y las perspectivas yo los visualizo como un reto algo completamente plano, ¿no? Una perspectiva será cuando tú superas ese reto, ya le vas a poder dar una dimensión tridimensional, valga la redundancia, a esa circunstancia que se da. Yo creo que estos retos, estas perspectivas, se visualizarán y dependerán de cada institución específicamente, de cada organización o de cada política pública que se quiera implementar, dependiendo de la institución, ¿no? La Procuraduría tendrá sus propias formas de tratar de establecer este tipo de alternativas a la justicia. Los tribunales tendrán una forma diferente también de hacerlo. Dentro de este sistema acusatorio adversarial, implica mucho, yo creo que cuestiones de derivación, cuestiones de cómo cada uno de nosotros visualizamos los casos en que vamos a aplicar la justicia restaurativa, cómo podemos adoptar criterios, cómo se va a dar el seguimiento a este tipo de asuntos y principalmente cómo lo enfoca la ley. ¿Cómo se visualiza la justicia restaurativa en la ley? Anteriormente, en el 2008, con la reforma, había códigos modelos en los cuales yo recuerdo que decía título quinto, ¿no? Justicia restaurativa. Capítulo primero, mecanismos alternativos de solución de controversias. Y el siguiente artículo empezaba a hablar de acuerdos reparatorios. Misma situación que incluso en el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, también lo visualiza así, ¿no? En Baja California, al revés, ¿no? Título tal, mecanismos alternativos, capítulo fulanito, justicia restaurativa. Y te empezaron a hablar de otras cosas que finalmente no te definían como tal a lo que es la justicia restaurativa. Actualmente la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias te manejan una junta restaurativa, ¿no? Y la manejan como un mecanismo alternativo de solución de controversias. Yo creo que, si bien es cierto, esto es un logro, que se implemente en la ley la justicia restaurativa como tal. Yo quiero y los invito a visualizar la justicia restaurativa o esta junta restaurativa, como lo marca la ley nacional, como un primer paso para visualizar no a la justicia restaurativa como un mecanismo solamente, sino como toda una filosofía que finalmente se puede implementar de una forma adecuada, porque la junta restaurativa, no olvidemos que solamente es un modelo de la justicia restaurativa y que la justicia restaurativa finalmente también se da cuando ya existe una ofensa hacia alguna persona. ¿Qué pasa cuando ni siquiera existe una ofensa a alguna persona, ¿no? Hay prácticas restaurativas que nos pueden ayudar a prevenir incluso que se den estas circunstancias. Yo anoté aquí algunas ideas en relación a lo que puede representar para nosotros un reto, ¿no? En relación a la justicia restaurativa en nuestra materia. Necesitamos un cambio de paradigma cultural de los operarios del sistema en relación a este tipo de métodos alternos. Necesitamos una visión, una difusión diferente en cuanto al sistema acusatorio adversarial como tal. El rol de los operarios del sistema también es súper importante. Una nueva cultura, una nueva educación, dotar de nuevos valores a las siguientes generaciones, superar la resistencia. ¿Cómo se supera la resistencia cuando hemos, desde que nacimos, vivido con un sistema de justicia retributivo? ¿Cómo cambiamos esa idea? ¿Cómo cambiamos ese paradigma, ¿no? La voluntad, cómo obtener la voluntad tanto de una víctima como de un ofensor para poder tener un encuentro restaurativo y que una persona se atreva a sentarse frente a otra y dialogar respecto de cualquier tipo de delito, ¿no?
incluso delitos de alto impacto como los homicidios calificados. El apoyo institucional, súper importante, la forma como visualizamos finalmente al crimen y finalmente el cómo podemos dejar de etiquetar, en su caso, a la justicia restaurativa. Toco estos puntos así súper brevemente por cuestión del tiempo. Cambio de paradigma cultural en los propios operadores del sistema. Yo he visualizado en mi experiencia que hay jueces que finalmente no tienen un conocimiento real de lo que es la justicia restaurativa. A veces de la mediación o algunos mecanismos alternativos, pero finalmente lo ven como un sinónimo de una salida alterna, un mecanismo alternativo, la justicia restaurativa, negociación, conciliación. Para ellos a veces se visualiza como que lo mismo, ¿no? Y una vez que les clarificas qué demonios es la justicia restaurativa y para qué te va a servir, para qué les va a servir a las personas, entonces se dan la oportunidad de poder conocer esta situación. A mí en lo personal me pasó, en la mañana lo comentaba con la licenciada Socorro, un juez con el que yo trabajaba que era sumamente estricto, cuando yo entré al Centro de Justicia Alternativa no nos mandaba asuntos. Y entonces alguna vez me lo encontré, empezamos a platicar y me dice, ¿cómo te va, no? Le digo, bastante bien, he tenido muchas nuevas experiencias, ¿no? Y coincidimos en dialogar con un asunto en donde, de unas lesiones culposas, donde ambos ofendidos perdieron una pierna. En uno de ellos, el juez en el juzgado, propiamente en el proceso, pues tardó más o menos 2 años en poder obtener una sentencia condenatoria, ¿no? En la cual finalmente la reparación del daño definitivamente no cumplió con las expectativas, en ese caso de la víctima, a pesar de que dentro del proceso la aseguradora y el propio imputado le ofrecían una cantidad de dinero mayor para otorgar el perdón. Sin embargo, la mala asesoría que tuvo ella radicó en que la condena fue en cuantía pues menor a esa circunstancia. Y este proceso se tardó cerca de 2 años. Cuando yo le comento al juez que llevé una reunión en un encuentro entre una víctima y un ofensor, mismas características, que fueron 2 sesiones de 2 horas y que llegaron a una reparación del daño mucho mayor a la de la sentencia, entonces empezó a preguntar, ¿no? A tratar de saber cómo, por qué, qué es lo que ustedes hacen, qué les dicen al estar ahí adentro, ¿no? Y comentamos como ese asunto, algunos otros que comparamos un poquito y él se convenció a llevarnos asuntos. Después de cierto tiempo, él mismo decía en paneles como yo trabajo con los mediadores y de 10 asuntos que les mando, aproximadamente 7 son perdones, ¿no? En ese sentido, él decidió hacer eso, decidió trabajar con nosotros de una forma coordinada y en el mismo edificio había cerca de 40 juzgados de delitos no graves, en donde en el piso de abajo probablemente este juez ni siquiera sabía que existíamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, por parte de los jueces, ¿no? ¿Qué he escuchado yo de ministerios públicos? Alguna vez yo escuché, cuando informé a una víctima de lo que era un proceso restaurativo, ella dijo, sí, estoy de acuerdo, quiero acceder a un proceso restaurativo. Tenía alguna duda jurídica, acude con el Ministerio Público para que te aclare esta duda. Y yo estaba cerca y escuché que el Ministerio Público le dijo, mira, lo que te van a ofrecer allá, te van a ofrecer aquí. Entonces, no vayas. Eso es una mentira del tamaño del mundo. No es lo mismo lo que le ofrece en juzgado para un otorgamiento de un perdón, de lo que le puede aportar una reunión restaurativa a una víctima, ¿no? Defensores. He escuchado también que las personas en ocasiones le dicen a sus defendidos, tú pide una disculpa que parezca sincera. ¿Cuántos de ustedes no se dan cuenta cuando alguien realmente no está arrepentido o les está mintiendo? ¿Alguno de sus hijos, algún familiar, algún amigo, alguna persona que está a su alrededor? ¿No? Yo creo que esa no es una forma adecuada, ¿no? Finalmente es cambiar un poco esta
esta forma de pensar por parte de todos los operarios del sistema, enfocándome un poquito a la cuestión jurisdiccional, ¿no? La visión y difusión, el cambio de chip respecto de los ministerios públicos, defensores y jueces, pero dentro del mismo sistema. Creo que esto está costando un poquito de trabajo. También yo he visualizado que en muchas ocasiones los jueces, que ya son jueces de control, aún piensan que la unidad de gestión es su juzgado, es personal a quien mandar, a quien tiene ese poder de, ustedes son mi personal, ¿no? Y efectivamente eso pues ya no es viable. ¿Cómo se visualiza, por ejemplo, a la suspensión condicional dentro del proceso? Como una solución o una salida literalmente a un proceso, no como una solución a un conflicto entre dos personas. Y eso va contrario al objetivo que el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo, me parece el segundo, menciona que uno de los objetivos del sistema, de ese código, es la solución del conflicto entre las personas, ¿no? Los acuerdos reparatorios tienen la posibilidad en la ley de una suspensión por 30 días para que las personas puedan acudir al centro especializado, al órgano especializado, para poder llevar a cabo la alternativa de solución. ¿Qué es lo que ha sucedido? Los jueces, simple y sencillamente, no suspenden 30 días. ¿Para qué voy a suspender tanto tiempo, no? O sea, son cuestiones que es importante visualizar. El rol en los operarios del sistema. Facilitadores, mediadores, conciliadores, necesitamos que sea personal comprometido y que realmente sea personal capacitado. La capacitación es lo que va a traer el éxito a la implementación de este tipo de políticas. La cultura, la educación, los valores, y hace ratito mencioné hacia las nuevas generaciones. Muchos de nosotros no veremos realmente los resultados que puede implicar el llevar a cabo este tipo de alternativas. Creo que esto lo vamos a visualizar en las nuevas generaciones. Como lo dijo Mike en la mañana, los niños son los futuros padres. Y si ellos se les inculca una forma diferente de visualizar la justicia, seguramente tendremos resultados diferentes, pero no serán estos, creo, a corto plazo, ¿no? Si en la escuela se implementa una materia que les dé información clara y transparente a las personas sobre estos mecanismos, entonces iremos avanzando también en la cuestión de la educación. El superar la resistencia y la voluntad creo que van un poco vinculados. ¿Cómo se puede lograr esto? Creo que a través de mostrar a las personas un proceso restaurativo, el lograr generarles un espacio de seguridad y confianza tanto a víctima como a ofensor, y ellos solitos van a decir, sí, sí quiero esto, porque finalmente cubrirá sus necesidades, sus propios intereses, y algo que les va a proveer eso, les va a devolver algo que un procedimiento de justicia tradicional no les devolverá. Ejemplo, en el robo, su seguridad. Puede existir la mejor sentencia del mundo, que aguante apelaciones, amparos y demás, pero nadie les va a preguntar a las personas, ¿tú cómo te sientes o te sentiste respecto de esta situación? Y la justicia restaurativa les puede proveer diferentes situaciones en este aspecto. Apoyo institucional, yo quiero felicitar al Estado de México, realmente porque el apoyo institucional, la capacitación, la difusión, el crecimiento que está teniendo este centro, esta institución, no solamente da a crecer a la propia institución o al tribunal, da un crecimiento a su comunidad, que es un elemento esencial también en los procesos de justicia restaurativa, y por ello no me cansaré en felicitarlos. Ese apoyo es evidente que lo tienen desde que se creó esta forma de trabajar. La forma en cómo se visualiza al crimen, siempre se visualiza como un conflicto no entre personas, sino una afectación al Estado. En la medida que dejemos que las personas asuman su propia responsabilidad en la resolución de sus propios conflictos, entonces el Estado se verá un poquito más liberado respecto de este tipo de procedimientos, y lógicamente
Habrá procesos en los que se necesite un procedimiento de justicia tradicional y en ellos es importante echarles toda la carne al asador, ¿no? Toda la cuestión de carácter jurídico. Termino con esta parte de dejar de etiquetar a la justicia restaurativa. En cada grupo en el que yo capacito, en donde voy a dar pláticas y demás, cuando hablamos de justicia restaurativa, muchas personas dicen esto no funciona, pero ni siquiera se dan la oportunidad de conocer lo que implica un proceso de justicia restaurativa. Sabemos que si colgamos una etiqueta a una persona, entonces su sentimiento y su forma de comportarse es diferente frente a la sociedad. Se acercará a subculturas criminales y no a la comunidad. Si dejamos de etiquetar a las personas, entonces habrá mucho más comunitarismo, mucho menor independencia a subculturas criminales y en ese sentido una reintegración social de forma adecuada. Si dejamos de etiquetar a la justicia restaurativa y seguramente podremos, su perspectiva será posicionarla en el lugar que merece y que le corresponde dentro de este nuevo sistema de justicia, el acusatorio adversarial. En la medida que esto se cumpla, yo creo que se generarán perspectivas también de credibilidad y de respeto hacia el trabajo que muchos de nosotros hacemos y que a veces pensamos o sentimos que no lo tenemos por parte a veces de las autoridades. Recordemos que la justicia restaurativa busca la aplicación de otro tipo de justicia, un tipo de justicia con una cara mucho más humana, con resultados mucho más adecuados a las necesidades de las personas y finalmente esto es una respuesta evolutiva a un delito, ¿no? Hay formas de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Si hacemos lo mismo y lo mismo, recibiremos exactamente el mismo resultado. Consecuencia de ello, nosotros al poner nuestro granito de arena, al poder difundir esta forma de trabajar y llevar a cabo los procesos restaurativos de una forma adecuada, entonces estaremos contribuyendo a una cultura de la paz y que da como consecuencia que las personas que cometen una conducta tipificada como delito, entonces evitarán en la medida de lo posible la reincidencia. El tiempo se agotó, les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Muchas gracias, maestro Castrejón, muy interesante su ponencia. Rescato temas que me encantaron. Se crea una cultura de la paz con la justicia restaurativa, es un proceso donde cada vez somos mejores ciudadanos si nos acercamos a este esquema. Me parece extraordinario que no es solamente, que es una forma de vida que requiere una capacitación y yo agregaría un convencimiento de quienes fungen como mediadores, como conciliadores, no solamente la capacitación, sino también el convencimiento de que en el tránsito de interceder por la resolución de los conflictos hacen mejores personas en todos sentidos. Cuando un juzgador, me ha tocado verlo en mi propio caso, dictamos una sentencia, si bien nos va, le damos gusto al 50% del auditorio y a veces ni eso. En cambio, en la justicia restaurativa le podemos dar gusto a todos, inclusive construir una ciudadanía más participativa y más tolerante. Yo creo que la justicia restaurativa tiene un alto contenido de tolerancia, un alto contenido de civilidad, de civismo, y en la medida en que tengamos más este esquema, seremos una sociedad más completa, más educada. Y esa educación, como dijiste, debe de ser desde las escuelas, desde la casa, desde la formación básica. Y lo único que no comparto contigo es que tú dijiste, anticipaste que no veremos eso. No, ojalá sí lo veamos, aunque seguramente como mis compañeros yo pretendo retirarme unos 3 o 4 años después de muerto, pero de todos modos me gustaría que sí lo viéramos porque eso da cuenta de una sociedad que progresa. Muchas gracias por tu participación. Vamos ahora a presentar a nuestra panelista, la licenciada Guadalupe Ruiz Velázquez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Isidro Fabela de Toluca, incorporada a la Universidad Autónoma del Estado de México,
Cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de su trayectoria profesional se ha desempeñado como secretaria proyectista de la primera sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México y en el Tribunal Electoral de la misma entidad. Secretaria de Acuerdos de los Magistrados Supernumerarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, coordinadora en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y actualmente ocupa el cargo de directora general del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México. Tiene usted la palabra. Gracias. Antes que nada, agradezco a la Escuela Judicial, a través de mi estimada magistrada Cristi Miranda, la invitación a formar parte de este importante primer foro nacional en materia de justicia restaurativa, en materia penal, y compartir con mis compañeras y compañeros panelistas y con el moderador que tenemos. Ahora el tema que nos va a tocar tratar a nosotros son los retos y perspectivas de la justicia restaurativa en materia penal, pero desde el punto de vista de, como bien lo refirió el moderador, de la Defensoría Pública. Antes que nada, a mí me gustó una definición que encontré de justicia restaurativa que nos proporciona la Organización de las Naciones Unidas, y nos dice que es una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada una de las personas, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de las víctimas, de los ofensores y de la comunidad en general, que debe tener como fundamentos básicos valores y principios como es la sensibilidad, la confianza, la credibilidad, la sanación y la esperanza. Y a través de esto, ¿qué vamos a lograr? Pues efectivamente, como lo han comentado mis compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, pues una reintegración de la víctima, dándole protección y una reparación del daño, un reconocimiento voluntario del imputado o responsable del hecho delictivo en su intervención en la acción ilícita, y también permitir a la sociedad que vea esos resultados que se pueden dar a través de la justicia restaurativa. En el caso concreto de la Defensoría Pública, nosotros participamos como intervinientes, representamos a los imputados, es decir, a los sujetos que pueden ser sujetos de que su asunto en el que lo estamos representando pueda verse resuelto a través de algún mecanismo alternativo de solución de controversias, llámese acuerdo reparatorio, justicia restaurativa, y o bien a través del procedimiento abreviado. Eso lo vemos actualmente en la práctica, ya sea en sede procuraduría, en donde el defensor público solicita al Ministerio Público la aplicación de algún mecanismo alternativo de solución de controversias o algún acuerdo reparatorio, o bien ya ante el juez de control, antes de que se lleve a cabo la audiencia de apertura a juicio, ante el juez de control, el defensor público solicita, si se cumplen con los requisitos que señala la ley, pues que se aplique en beneficio pues del imputado, de la víctima y de la sociedad en general, algún mecanismo alternativo de solución de controversias. En el caso concreto me gustaría compartir ahorita del que tuve conocimiento desde que se estuvo haciendo la reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, y que ahorita después de 18 meses ya vimos los primeros resultados, los operadores, que también se constituye como un mecanismo alternativo de solución de controversias, la justicia terapéutica. En el caso concreto, la semana pasada tuvimos oportunidad, tanto el Poder Judicial, la Secretaría de Salud, la Procuraduría, la Defensoría Pública, de ser testigos de los primeros resultados de suspensión condicional del procedimiento a prueba para personas que presentan adicciones a sustancias psicoactivas. Y en el caso concreto, pues tenemos los casos exitosos
de 2 jóvenes, porque sí, pues menores de 40 años, Arturo y Alfredo, que decidieron voluntariamente reconocer su responsabilidad del hecho delictuoso en el que se vieron inmiscuidos por esas adicciones, que efectivamente fue un delito contra la salud. Decidieron, una vez que tanto se platicó con ellos la Defensora Pública Especializada, el área de trabajo social, las áreas médicas de la Secretaría de Salud, y de explicarles en qué se hacía consistir esta suspensión condicional del procedimiento a prueba, que es la justicia terapéutica, y ellos decidieron acogerse a este beneficio que ahora nuestra legislación prevé, y pues que se le dio el seguimiento a lo largo de estos 18 meses, pues con reuniones conjuntas semanales con el juez especializado, el Ministerio Público, la Defensoría, las autoridades de salud, y pues ellos efectivamente a veces había pues cabizbajos en virtud de que pues a lo mejor ellos necesitan mucha motivación, apoyo por parte de las autoridades, de sus propias familias, porque pues ellos tienen que reconocer que tienen un problema de adicción, y pues en este caso concreto se logró, y efectivamente el beneficio, aquí si bien la víctima no fue una persona, porque fue la salud pública, pero aquí también se vieron beneficiados, y eso se les reconoció por cada una de las instancias operadoras, pues el propio imputado, que fueron los compañeros Alfredo y Arturo, sus familias, sus hijos, su papá, su mamá, sus patrones y la sociedad en general, porque este procedimiento nos permitió reintegrarlo a la sociedad sin necesidad de aplicarle una pena privativa de libertad, y además rehabilitarlo en ese problema de adicciones que tenían. Entonces, eso a la larga también va a traer beneficios para su familia, porque ya no van a vivir en el círculo vicioso de pues la violencia familiar que se generaba al interior del seno familiar, pues por las adicciones que ellos padecían ya desde hace muchos años, y para la sociedad, que estas personas al estar rehabilitadas, pues no vuelvan nuevamente a causar un daño a la sociedad cometiendo un delito bajo el influjo de sustancias psicoactivas, porque ya están rehabilitados prácticamente, y que puedan cometer otro hecho delictuoso que ahora sí se ha calificado grave y que lamentablemente tengan que verse privados de la libertad, y efectivamente, lamentablemente, porque a lo mejor son personas que no a través de una pena punitiva van a lograr su reintegración, porque pues es por ellos sus adicciones los que los llevan a incurrir en un hecho delictuoso. Y bueno, los retos de la justicia restaurativa, como bien lo han señalado aquí mis compañeros panelistas, son efectivamente que el Estado debe de promover los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa al interior de sus instituciones, así como ocurre en el Poder Judicial a través del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, a través de la Procuraduría con sus centros de mediación y conciliación, y en el caso concreto, como bien lo refería el mediador y conciliador del Distrito Federal, efectivamente los servidores públicos a veces carecemos de sensibilidad para creer y estar convencidos de que este nuevo paradigma de la justicia restaurativa, claro que funciona, claro que da resultados, y efectivamente es nuestra obligación como instituciones operadoras capacitarlos para que ellos cuenten con los conocimientos y destrezas necesarios para sensibilizarse y efectivamente no decirle al imputado o sugerirle, pues tú haz como que sí pides perdón, ¿no? Que sí convenzas a la víctima, no se trata de eso, sino que sea un reconocimiento voluntariamente de la responsabilidad de la conducta en la que incurrieron y de los daños que se le causaron a la víctima, y que efectivamente tengan la intención de repararle el daño que le ocasionaron. También advierto que la justicia restaurativa nos va a permitir dar respuesta a las demandas sociales ante un
conflicto penal, atender los intereses de la víctima, protegiéndola y reparándola en el daño, logrando el reconocimiento voluntario de la responsabilidad del imputado, vinculando las consecuencias de su conducta y la afronta respecto al daño causado a la víctima o ofendido, y permitiendo que la sociedad reintegre al inculpado a la convivencia cívica y armónica, dando lugar a un verdadero ambiente de paz social y seguridad jurídica. Entonces, pues aquí el reto para la Defensoría Pública, en aras de seguir sumándonos a este gran proyecto que tienen las autoridades de procuración e impartición de justicia, es efectivamente como lo prevé la propia ley de la Defensoría Pública, y cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, promover o procurar a favor del inculpado la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias y la justicia restaurativa, pues observando todos los requisitos que establecen las leyes aplicables, y también que nosotros como gobierno, como Estado, asumamos el compromiso de capacitarlos y profesionalizarlos en esta materia y sobre todo sensibilizarlos, porque para que estos mecanismos alternativos y la justicia restaurativa den resultados, efectivamente debemos de creer y estar convencidos en que estos funcionan y dan resultados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Ruiz Velázquez. Yo reconozco en usted una extraordinaria servidora pública y en la Defensoría Pública del Estado de México una extraordinaria institución. Lo he podido constatar como magistrado, que los defensores públicos cumplen muy bien y con mucha ética, su trabajo son muy buenos. Es más, una vez algún conocido que cometió algún pecadillo penal por ahí, me dijo: oye, recomiéndame un abogado defensor en el Estado de México. Le dije: escoge a un defensor público, porque son los mejores en el Estado de México en este momento. Y lo reitero, la felicito. Por otro lado, recojo dos temas que me gustaron mucho: sensibilidad y convencimiento. Cuando un profesionista ejerce su profesión con sensibilidad y convencimiento, el resultado no puede ser más que excelente, más que extraordinario. Y si eso le aunamos que con un sentido ético y práctico, los defensores y los agentes del Ministerio Público, que también son defensores de los ciudadanos, porque debe ser el primer garante de la legalidad, un agente del Ministerio Público, al igual que un defensor, son los que pueden impulsar nuestro esquema de justicia restaurativa, nuestro esquema de mediación, que para mí es el futuro de la impartición de la administración de justicia restaurativa, justicia que restablece el tejido social dañado. Muchas gracias, licenciada, y vamos a dar paso a nuestra última invitada, mi amiga Diana Yasmín Cuevas, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en Ciencias Penales, diplomado en Justicia Restaurativa, Proderecho Oaxaca 2008, ha cursado el diplomado en Métodos Alternos de Solución Pacífica de Conflictos en la American Bar Association, es diplomada en Justicia Restaurativa por el Instituto de Mediación de México 2011, cursó el diplomado en Justicia Restaurativa en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, en 2011, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, en la Ciudad de México, complementaria de la Licensed Practitioner of Neurolinguistic Synderesis SDRL, certificada por Richard Bandler en 2007. Es subdirectora Zona Poniente del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de México. Tiene usted la palabra, Diana. Pues muchas gracias, muy buenas noches. Quisiera primeramente agradecer a la magistrada Cristi Miranda, que siempre nos ha permitido y nos contagia de esa energía y de ese impulso para abrazar estos retos y estas perspectivas que ahora trae la justicia restaurativa. Gracias por permitirme compartir esta mesa y estar acá, gracias a mis compañeros panelistas y gracias a ustedes por estar esta noche compartiendo este espacio. Quisiera iniciar con una frase que una amiga me compartió
que dice, si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Y yo creo que es muy importante en este momento, socialmente, el poder mirar las cosas de forma diferente. Durante el transcurso del tiempo y durante lo que hasta ahora nuestro sistema penal se había venido desarrollando, era a través de una justicia retributiva, entendiendo a la justicia retributiva como aquel procedimiento en donde solamente había un castigo y la imposición de una pena, y en donde el Estado asumía la responsabilidad de castigar a quien hubiera cometido el delito, lo que implicaba que se resolvía el conflicto, pero con la imposición de una pena, y en donde finalmente los actores principales del delito, la víctima y el ofensor, salían fuera del escenario, principalmente la víctima, quien era representado solamente por el Ministerio Público y no tenía una participación activa durante el procedimiento. Esta forma de impartir justicia ha sido rebasada y no ha sido suficiente, por lo que nos lleva a un movimiento social que ahora nos permea con la justicia restaurativa. Y es así que, bueno, desde el año 2008, a nivel constitucional, se reforma el artículo 17, en donde el propio Estado reconoce que la forma de impartir justicia hasta ese momento era insuficiente y que había que buscar formas distintas de resolverlo, y por ello es que incorpora un último párrafo a este artículo 17 constitucional, en el que señala que los mecanismos alternos de solución de controversias se incorporan a nuestro sistema legal, y hace una mención particular en la materia penal, en donde requiere, pues o menciona que se requiere una supervisión. Tan es así que se ha demostrado que la justicia retributiva no es suficiente, que bueno, derivado de esta reforma, el año que entra en vigor, como ya todos ustedes lo saben, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé un capítulo específico para los mecanismos alternos, entendiendo como mecanismos alternos pues la mediación, la conciliación y las juntas restaurativas, y deriva de ello la incorporación de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos en materia penal. A mí me parece que el poder tener un reconocimiento legal a nivel nacional en donde se incorporen estos mecanismos, pues implica que es necesario cambiar la forma de ver las cosas. Y bueno, me comentan y me indican que estamos un poco excedidos de tiempo. Quisiera compartir solamente algunos puntos importantes de la justicia restaurativa para ver un pequeño video de no menos de 3 minutos, en donde la necesidad de la víctima de ser reconocida, de ser escuchada y de que ese daño que sufrió frente a la afectación del delito pueda ser tratado de una forma diferente a la imposición de una pena, nos puede dejar quizá un poco más claro cuáles son los objetivos y las perspectivas de la justicia restaurativa. Quisiera comentar solamente que la justicia restaurativa es una transformación del sistema penal que inicia con el reconocimiento en particular de las víctimas, que los ofensores deben de tomar responsabilidad por su conducta y concederles la oportunidad para reparar el daño ocasionado. Es aquí donde les menciono que las víctimas empiezan a tomar un papel y a jugar un papel muy importante en el procedimiento penal, que pues antes de estas reformas pues difícilmente podía hacerles partícipe del mismo. Es muy importante que como facilitadores tengamos la certeza, antes de ir a una junta o a una mediación o a una conciliación en materia penal, que el ofensor acepte la responsabilidad. Si el ofensor no ha asumido la responsabilidad del hecho delictivo, el llevarlo a un proceso o a un mecanismo altero va a implicar una revictimación para la víctima. Y aquí donde los operadores tenemos una gran responsabilidad frente a la víctima, de tener la certeza de que va a ser reparada. Y cuando hablamos de la reparación del daño, no solamente nos referimos a una reparación económica, hay daños que finalmente con una cantidad de dinero no se compensan. En alguna ocasión, en un proceso de justicia restaurativa, en un homicidio, la mamá de la víctima me decía, condenaron al pago económico de 80,000 pesos. En este momento yo doy 160,000 pesos, pero que me regresen a mi hija. Finalmente, una reparación económica frente a la comisión de un hecho delictivo de esta naturaleza, pues no repara, ni sana, ni trae confort, ni trae este perdón del que nos compartía el magistrado Jaime,
que finalmente mientras tengamos este sentimiento de, pues sí, finalmente el Estado intervino, dictó una sentencia, se le encontró culpable, se impuso una pena económica, pero ¿qué pasa con ese sentir? ¿Qué pasa con ese ofendido que no tiene la oportunidad de saber qué fue lo que realmente sucedió? Y bueno, para poder cerrar mi participación, quisiera compartirles este video, si me hacen favor, y nada más hacer unos breves comentarios para concluir. Muchas gracias. A la passie. Ek het die krag. Natuurlijk pas hulle. Voete groei mosie. Kom, laat ek jou help. Wil jy gaan nie, Hendrik? Niks sal met jou gebeur solank ek by jou is. Ek sal jou beskerm. Jy weet dit mos. Wens dit was so. Maar soms kan jy nie. Ek was hom nooit universiteit toe gestuur het nie, Magda. As ek net nie vir my kar gekoop het nie. Het was jou skuld, Hendrik. Ek het eers so gedink, maar het was maar net om my skuld vir iemand te gee. Kom hier zo, Hendrik. Jy moet jouself vergewe. Este pedacito, esta escena, se tomó de una película que se llama Tiempos de Perdón, que tiene que ver con la justicia restaurativa. Ellos estaban preparando para encontrarse con el ofensor. El contexto, ellos pierden a su hijo y de pronto la familia se siente culpable, ¿no? El padre dice, si no le hubiera comprado el carro, si no le hubiera mandado a la universidad, quizá estaría acá. Hubo una condena, fue en el cumplimiento de un deber, el ofensor era un policía, y de pronto todas estas cuestiones que solamente a través de la justicia restaurativa se pueden trabajar, y todas estas preguntas que solamente a través de la justicia restaurativa se pueden responder, me parece que nos lleva a poder mirar las cosas de forma diferente. Y yo estoy convencida que solamente aquel que no se ha acercado y que no conoce a la justicia restaurativa, no sabe de las bondades y de los alcances que puede tener esto en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. A la licenciada Cuevas le agradecemos mucho su participación. En la mitología griega había un dios, Jano, el dios de los comienzos y el dios de los finales. Por eso Januarius, Januar es enero, porque con ese así se iniciaba el año. Y decía las sacerdotisas del templo de Jano que un buen evento, un buen año, comenzaba con expectativas y terminaba con provecho. Jano, el principio y el final. Esta mesa comenzó con grandes expectativas y sin duda ha culminado con gran provecho. Yo les agradezco mucho a los panelistas su presencia a nombre de la Escuela Judicial del Estado de México. Felicito muy cordialmente a la magistrada Cristi Miranda por esta extraordinaria iniciativa. Yo espero, así como dice aquí, primer foro, el año que entra estemos en el segundo foro y luego en el tercer foro, y se convierta esto en un centro
de convivencia para promover la justicia restaurativa, que en mi opinión es el futuro de una sociedad civilizada. Muchas gracias por su atención. En este momento invito al doctor Joaquín Mendoza Esquivel para que haga entrega de los siguientes obsequios. Al magistrado Palemón Jaime Salazar Hernández. A la licenciada en Derecho Guadalupe Ruiz Velázquez. Al doctor en Derecho Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Al maestro en Derecho Alfonso Castrejón Alcocer. Y a la maestra en Ciencias Penales Diana Yasmín Cuevas Cuevas. A todos ellos por su destacada participación como integrantes y moderador en la mesa de trabajo, retos y perspectivas de la justicia restaurativa en materia penal. De esta manera, damos por concluida las mesas de trabajo del día de hoy. Muchas gracias.